Amables amigos, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Se cumple el primer día sin Aristegui, el día después de Aristegui. El día de hoy, a este martes que estamos grabando, pues ¿qué sucedió? Es un día en el que nos encontramos un día sin la periodista Carmen Aristegui y sin su espacio radiofónico. Bueno, hablar el día de hoy de quiénes fueron los culpables o las razones por las cuales su despido en este momento, pues ya las conoce usted. Ya más o menos usted se ha dado una idea o ha visto en diversos medios las reacciones de diversos columnistas, periodistas, artistas, intelectuales, escritores, personajes y sociedad. El día de ayer, Carmen Aristegui se presentó por la mañana en las instalaciones de MBS junto con su equipo de radio y sus colaboradores que participaron con ella, como el doctor Lorenzo Meyer, la doctora Denise Dresser, Fabricio Mejía, el escritor Paco Ignacio Taibo II, por ahí también estaba Darío Ramírez, en fin, una gran cantidad de personas y personajes se congregaron a las afueras de MBS. Pero el día de hoy, este video se titula El día después de Aristegui porque ¿cuáles fueron las reacciones del día de ayer ante tal suceso? El día de ayer, mire, me dediqué a ver todas las expresiones y todas las diversas opiniones que dieron varios intelectuales y varios periodistas, desde los más conocidos hasta los más incómodos. Y poco a poco le voy a ir dando la idea de por qué digo esto. Primero, la noticia como se dio en Twitter, de la manera tan impactante en la que va siendo removida el domingo en día de puente, por la noche, y la cantidad de reacciones que tuvo y cómo las personas reaccionaron de esta manera. Bueno, las reacciones y de las que le voy a hablar hoy son las reacciones de todos los periodistas y de los personajes. Vamos a empezar con el que yo creo que es el que más les pegó a la gente o el que más les simpatizó a la sociedad, la postura de Broso. Mire, la postura de Broso yo la vi ayer y me llamó mucho la atención cómo se manifestó en su noticiero matutino, competencia del programa de Aristegui, El Mañanero, en Foro TV. Usted, si no lo ha visto, le recomiendo que lo vea, la postura que tiene Broso en cómo él maneja, cómo sucedió el acontecimiento final en MBS, y recordaba ciertas anécdotas de las que ya le hablamos a usted en anteriores videos de por qué se peleó con MBS, los Vargas, Calderón, en fin. Pero me llama mucho la frase final que dice Broso, y dice: quien haya creído, o bueno, él habla de si esto era un pleito meramente laboral, si era un pleito meramente entre empresa, qué malo, qué triste. Pero si hubo alguien que se metió entre ellos dos, entre Aristegui y la empresa, de más arriba, si creyó o cree la gente que quien creyó haber ganado, perdió. Y quien creyó que había perdido, pues no, y está ganando. Y que esto apenas esto no ha terminado, esto apenas está empezando. Vaya palabras las que dice Broso en un canal de Televisa en el que él mismo se pronuncia a favor de Aristegui y dice que él va por ella, él apoya a Aristegui. No es la primera vez que esto hace Broso. Le voy a recordar que la otra vez que lo hizo Broso fue en su anterior programa llamado El Notifiero, que curiosamente pasaba por el Canal de las Estrellas en Televisa, en horario nocturno, y cuando la corrieron de W Radio, creo que fue cuando la corrieron de MBS la primera vez que lo corrió por el pleito de Calderón. En aquella ocasión Broso dijo que él también apoyaba a Aristegui, porque ampliamente recordamos su fugaz paso por Televisa
el de Carmen Aristegui en el enigmático programa Círculo Rojo, y que duró muy poco, en el que lo conducía al lado de Javier Solórzano, y que salió del aire también de Televisa cuando quiso abordar el tema del padre Maciel. Si no ha tenido la oportunidad, vea el video de Broso, que yo creo que curiosamente ya lo vio, pero ese es uno. Otro video que me llamó mucho la atención fue el video de Javier Solórzano. Y Javier Solórzano, él dice que es una voz, Aristegui, que se necesitaba mucho, que se necesita mucho en estos tiempos en los que las voces, en lugar de que se vayan ampliando y de que se vayan diversificando, se van achicando y van quedando en una especie como de silencio, y no debe de suceder. Él también se pronunció a favor de Aristegui en su noticiero matutino, también de las 6 de la mañana, en el canal 11 del Politécnico Nacional. También véalo, se lo sugiero que también lo vea. También me dediqué a ver las columnas de diversos escritores, periodistas. Destaco la columna de Denise Dresser, que escribió en Reforma este lunes, en el que también habló de la postura ante Carmen Aristegui, y en algo que me llama mucho la atención de su columna de lunes, que también le recomiendo, ella decía que, bueno, Aristegui todas las mañanas estaba en su noticiero de 6:45 de la mañana a 10 de la mañana, en aquella trinchera, en aquel archipiélago de la libertad de expresión. Y yo destaco mucho ese texto porque me parece fundamental, porque decía que ella todas las mañanas defendía los derechos que mucha gente no conoce, o que a veces la gente ni siquiera pensaba que se podrían defender: el derecho a estar informados. Y recordaba los casos del padre Maciel, los casos de Cuauhtémoc Gutiérrez, el caso del Monex, el caso de la Casa Blanca, gran cantidad de temas que la gente necesitaba saber y conocer. Y creo que ese texto de Denise Dresser encaja perfectamente en ese tipo de textos. También leí por ahí el texto de Pepe Cárdenas en Excelsior, en el que él le pone el tifón de Carmen que golpea a MBS. Y él simplemente se mantiene por ahí a medias y simplemente hace una cronología de lo que pasó en esta historia. Recuerdo también el otro texto de Cepeda Patterson de Sin embargo. También por ahí, si tienen la oportunidad, leer o ver el video de Julio Hernández López, el astillero, si lo puede ver en La Jornada o lo puede ver en internet, que también tiene su blog. También le recomiendo que vea las perspectivas, las opiniones de Julio Hernández López. También no podemos olvidar el video que han salido de En Defensa de Aristegui, con el hashtag En Defensa de Aristegui. Pero por el otro lado le voy a dar la opinión de los del otro bando, vamos a decirle el otro bando. El bando yo no quiero decir de los que están en contra, simplemente de los que tienen otra opinión diferente. Ayer también me puse a ver los videos de la postura del titular de la segunda emisión de Noticias MBS, Luis Cárdenas. Y me llamó algo mucho la atención de Luis Cárdenas, que mire, yo le voy a decir que hasta me pareció un poco fuera de lugar, un mal comentario. En Twitter Luis Cárdenas puso, palabras más, palabras menos, un tuit que decía, pues qué bueno que la gente de la audiencia de Aristegui se quedó sin ella por lo groseros que son. Y es que lo empezaron a atacar en Twitter, lo empezaron a ofender, ante el enojo, ante la frustración, ante el coraje de la salida de Aristegui, lo empezaron a atacar en Twitter. Y él respondió con ese tweet. Enojó más a la gente y él sacó un video de su postura, de lo que él pensaba. Y él decía que Aristegui es una excompañera, que no se pudo acatar a los lineamientos, a las cosas de la empresa, y que ella no podía mandar ni podía pretender tener privilegios en un espacio en el que ampliamente era la libertad de opinión.
Ahí le recomiendo que vea lo de Luis Cárdenas y usted qué piensa. Y luego aparece la otra postura de Ezra Shabot. Ezra Shabot es el titular de la tercera emisión de Noticias MBS. Y Ezra Shabot se puso contundente. Dijo que narró cómo en una época trabajó con Aristegui también en la misma empresa, particularmente en W Radio. Y él decía que ellos trabajaron en W Radio y que él fue primero despedido antes que ella, pero que ellos nunca tuvieron un contacto o que tuvieron una relación, sino que simple y sencillamente se respetaban, pero no compartían las ideas. En particular, Ezra Shabot fue más directo y dijo: no compartíamos las ideas, nunca encajamos en ninguna coincidencia de periodismo, de línea editorial. Ella tenía su estilo, yo tenía mi estilo, pero en realidad nunca concordamos con lo que pensaba ni ella ni yo. Eso es lo que decía Ezra Shabot. Y también dijo que fue atacado por su calidad de judío, en su religión él es judío, y que recibía mensajes antisemitas. Yo entiendo, y si me permite usted decirlo, me parece totalmente inaceptable que se empiece a ofender a la gente por este tipo de cosas. Si Ezra Shabot dice que lo empezaron a ofender por mensajes antisemitas, yo creo que es muy válido, y si se pronuncia así, yo creo que estoy a favor. Lo que él dice es que los lineamientos, los famosos nuevos lineamientos que puso MBS a los contenidos editoriales de los noticieros, no afectan en ninguna manera a los noticieros, cosa verdaderamente es una falacia. Porque al decir que todo lo que se escribía, todo lo que se investigaba, todo lo que se iba a decir en los noticieros, todo lo que fuera a salir en los noticieros de MBS, tenía que salir por una redacción de más arriba. O sea, que él está diciendo que se estaban controlando los contenidos editoriales, en pocas palabras. Entonces, ahí yo le dejo ahí que vea el pronunciamiento de Ezra Shabot y de Luis Cárdenas y que se dé una idea de más o menos de qué se trata el asunto. Y por último, me sorprendieron mucho las reacciones de los que nunca creí que se iban a manifestar. El pronunciamiento de Joaquín López Dóriga, muy tímido, muy gris, muy simple, palabras más, palabras menos. La pérdida de Aristegui, pues de un espacio, perdemos todos, ¿no? Al salir Aristegui de un espacio, perdemos todos. Eso es lo único que dice Joaquín López Dóriga. Y por ahí aparece Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con, como usted sabrá, o si no lo sabe, Pedro Ferriz anda en internet, tiene un sitio o más un programa de lo que él tenía de noticiero, Pedro Ferriz Live se llama, y ahí también se pronunció, pero dice una cosa verdaderamente bien rara, bien de doble significado. Primero, se pronuncia a favor, dice que es la mayor voz importante femenina, de más influencia en México, y que lamenta la pérdida. Recuerda también el capítulo que tuvieron final tan tormentoso, tan lamentable, cuando se pelearon ellos dos en Grupo Imagen, y que a final de cuentas Pedro Ferriz de Con se terminó quedando con Grupo Imagen, una empresa hecha por Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Al final se queda Pedro Ferriz con la empresa. Y usted lo sabe, al final de cuentas se quedó sin la empresa, lo corrieron por pretender ser candidato del PAN y luego a una diputación, y luego cuando se le descubrió la llamada incómoda, las llamadas incómodas cuando lo encontraron con otra muchacha, con otra señora, que era su colaboradora del noticiero. Y luego, pues, lo del despeñado, ¿no? Cuando habló de que Peña Nieto era un ignorante y lo quitaron de su noticiero de Cadena 3 y luego de su noticiero, en su noticiario de radiofónico de Grupo Imagen. Él dijo que no puedes hablar de la empresa que te presta los micrófonos para hablar. No puedes criticar la empresa que te abre el espacio, que estuvo mal y que hasta pecó de pretenciosa. Palabras más, palabras menos de Pedro Ferriz. No puedes criticar a la empresa que te abre los micrófonos. Probablemente tenga razón Pedro Ferriz en lo que dice. No puedes patear el pesebre del que vienes. Pero
Si volvemos a lo mismo, si Aristegui tenía la dirección editorial de decir lo que ella quería decir en su propio espacio, pues, si independientemente las cosas andan mal en tu empresa, pues lo debes de decir. Ahí es donde entra la delgada línea de lo correcto y lo incorrecto. Pero lo de Pedro Ferriz marca verdaderamente mucho la opinión pública, porque Pedro Ferriz ya no existe en el mapa de los medios tradicionales, radio y televisión, y mucho menos en un periódico. Carmen Aristegui tiene todavía diversos espacios, que es lo que él recordaba, tiene su columna quincenal en Reforma, tiene su página de noticias, Aristegui Noticias, y tiene su espacio en CNN, que vaya usted a saber si todavía siga en CNN, que eso está en veremos, porque ayer pasaron una grabación, un programa grabado en el que hablaba con el hijo de Juan Pablo Escobar, el narcotraficante de Colombia. No pasaron un programa en vivo. Bueno, esas son las reacciones de los más importantes, de mayor percepción nacional, personajes. ¿Cuál es mi punto, mi conclusión a este tema? Aristegui yo le veo muy difícilmente que vaya a regresar a MBS, pero también le veo bien difícil, y mire, se lo voy a decir con honestidad, le veo muy difícil que Aristegui vuelva a los medios tradicionales, a la televisión y al radio. ¿Por qué? Porque ya vino de dos medios muy importantes, vino de W Radio, la corrieron, vino de Televisa, la corrieron, vine de MBS y también la corrieron 2 veces. Yo no me imagino a Aristegui ni en TV Azteca, ni de regreso en Televisa, y mucho menos por ahí dicen que le quieren abrir el espacio de las cabinas de la UAM o de la UNAM, que yo de verdad estoy a favor de que vaya, que se va a su alma mater, que fue la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, y le abren el espacio, perfecto. La gente la va a seguir. Pero ¿sabe qué creo? Que Aristegui se va a ir al internet. Aristegui va a abrir un programa, yo creo que va a abrir un programa de radio, de televisión, en su sitio de Aristegui Noticias. Eso es lo que yo veo y por lo como veo las cosas. No le voy a decir que esto es verdad, pero mire, a cómo va el asunto, y ya dijo Aristegui que va a dar la batalla legal, pues difícilmente veo que regrese a MBS. MBS ya la borró totalmente de su página, sus archivos, los videos, los podcasts, ya no existe ella en MBS. El asunto va a seguir para largo y esto no se va a acabar de un día para otro, pero si me permite decirlo, el día más importante era el día de hoy, el día después de Aristegui. Y si la percepción nacional seguía viva y el impacto seguía vivo, pues lógicamente iba a darnos por lo menos la idea de hacia dónde iba el asunto. Pero lo que sí yo le digo es que veo muy difícil que Aristegui regrese a los medios tradicionales, no porque no queramos, sino porque nadie se anima a contratarla. Yo no veo a nadie que se anime a contratarla. En alguna ocasión un compañero me dijo, a lo mejor la puede contratar las nuevas cadenas de licitación. No, porque si usted sabe, los nuevos canales que van a abrirse son Cadena 3, que es de los Vázquez Raña, muy allegados al gobierno federal, y por el otro lado está Radio Centro, que Radio Centro todavía está consiguiendo dinero para sacar para la empresa, para abrir las nuevas cadenas de televisión. El camino está muy complicado como para que Aristegui regrese así como así. Entonces la batalla por la libre expresión va a continuar. Pero yo le quería mandar este video de las reacciones, de cómo vemos el asunto y cómo pensamos que va a finalizar. Y yo creo, si me permite ya para finalizar, la batalla, como ya he dicho, va a empezar. Y me quedo con lo que dice Broso. Si hay alguien que pensó que con esto perdía a la periodista, no lo creo. Al contrario, perdió el que hizo este asunto. Y creo que le va a dar mayor repercusión tanto moral como internamente personal. Es ahí donde yo me quedo con esta opinión. Muchas gracias por haber visto nuestro comentario, lo seguiremos manteniendo al pendiente. Si sucede otra información yo se la mando inmediatamente. Mientras tanto, gracias por vernos, le mando un saludo. Hasta entonces.
Hasta siempre.